El vino corrió por mis venas como fuego líquido mientras observaba las palabras de William Harrington formarse en cámara lenta. Mis uñas se clavaron en forma de media luna en mis palmas mientras la habitación a mi alrededor se volvía borrosa. Su voz sonaba de alguna manera apagada y dolorosamente clara. Mi hijo merece algo mejor que alguien de la miseria, anunció la sala llena de amigos del club de campo, socios comerciales y sus ahora congelados familiares. Basura callejera con un vestido prestado, pretendiendo pertenecer a nuestro mundo. 23 pares de ojos se movieron entre William y yo, esperando ver si la don nadie que salía con el príncipe se atrevería a responderle al rey. Sentí cada latido en mi garganta mientras doblaba cuidadosamente la tela de la servilleta que probablemente costó más que el alquiler de mi primer departamento. Lo coloqué al lado de mi plato intacto de salmón a un precio excesivo. Gracias por la cena, Sir Harrington, dije, levantándome lentamente. Y gracias por finalmente ser honesto sobre cómo se siente. Me llamo Zafira. Tengo 32 años y soy una emprendedora hecha a sí misma. Esta es la historia de cómo transformé una humillación pública en la lección más cara que un hombre haya aprendido jamás. Zafira, no lo hagas. Quinn me agarró la mano, apreté sus dedos suavemente y luego la solté. Está bien, cariño. Tu padre tiene razón. Deberías saber cuál es mi lugar. La sonrisa de satisfacción en el rostro de William era digna de memorizar. Esa expresión de satisfacción de un hombre que creía haber ganado, que creía haber ahuyentado por fin a la advenediza que se atrevió a tocar a su preciado hijo. Si tan solo lo supiera. Salí del comedor con la cabeza en alto. Pasé junto al monete en el pasillo, junto a los sirvientes que evitaban el contacto visual. Junto al Bentley en la entrada que William se había asegurado de mencionar que costaba más de lo que ganaría en 5 años. Atravesé el vestíbulo de mármol y salí a la entrada circular donde estaba aparcado mi coche. Quinn me alcanzó en mi coche, mi Toyota, que William había menospreciado al llegar. Lo siento mucho, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. No tenía ni idea de que lo haría. Lo acerqué a mí, aspirando el aroma de su colonia, mezclado con la sal de sus lágrimas. Esto no es tu culpa. Hablaré con él. Haré que se disculpe. No. Le metí un mechón de su pelo oscuro detrás de la oreja. Se acabaron las disculpas por él. Se acabaron las excusas. Dijo lo que llevaba pensando el año pasado. Al menos ahora sabemos dónde estamos. Zafira, por favor, no dejes que nos arruine. Le besé la frente. No puede arruinar lo real, Quinn. Te llamo mañana, ¿vale? Asintió de mala gana y me alejé de la finca Harrington, mirando por el retrovisor como la mansión se hacía más pequeña, con sus luces centelleando como estrellas que supuestamente nunca alcanzaría. Mi teléfono empezó a vibrar antes de llegar a la carretera principal. Lo ignoré, sabiendo que probablemente era la madre de Quinn, Rachel, intentando suavizar las cosas, o tal vez su hermana, Patricia, ofreciendo una solidaridad incómoda. No eran malas personas, solo débiles, demasiado temerosas de William como para enfrentarse a él. Pero tenía llamadas más importantes que hacer. Marqué a mi asistente mientras me incorporaba a la autopista. Daniel, sé que es tarde, señorita Cross, ¿está todo bien? Daniel llevaba 6 años conmigo, desde antes de que el mundo supiera quién era Zafira Cross. Podía leer mis estados de ánimo como un libro. Cancelar la fusión con Harrington Industries. Silencio y punto. Señora, se supone que debemos firmar los papeles el lunes. La diligencia debida está completa. La financiación está asegurada. Lo sé. Elimínalo. Solo los gastos de despido serán, no me importan los gastos. Envía la notificación a su equipo legal esta noche. Cita diferencias irreconciliables en la cultura y la visión corporativas. Zafira. Daniel dejó de lado las formalidades, lo cual solo hacía cuando pensaba que estaba cometiendo un error. Este es un acuerdo de 2.000 millones de euros. ¿Qué pasó en la cena? Me llamó basura, Danny, frente a una sala llena de gente. Dejó claro que alguien como yo nunca será lo suficientemente bueno para su familia ni, por extensión, para su negocio. Ese cabrón, los dedos de Daniel ya volaban sobre su teclado. Podía oírlo por el teléfono. Haré que el departamento legal redacte los papeles de despido en 1 hora. ¿Quieres que se lo filtre a la prensa financiera? Todavía no. Que se dé cuenta primero del aviso oficial. Se lo haremos saber a los medios mañana al mediodía. Con gusto, señora. ¿Algo más? Pensé un momento. Sí. Concertar una reunión con Fairchild Corporation para el lunes.
Si Harrington Industries no vende, quizás su mayor competidor lo haga. ¿Vas a comprar a su rival? ¿Por qué no? La basura tiene que mantenerse unida, ¿no? Colgué y conduje el resto del camino hasta mi ático en silencio. Las luces de la ciudad se difuminaban, cada una recordándome lo lejos que había llegado de la chica que dormía en albergues y sobrevivía con almuerzos escolares gratuitos. William Harrington creía conocerme, creía haber investigado lo suficiente para entender qué clase de mujer salía con su hijo. Sabía que había crecido pobre, que había empezado a trabajar a los 14, que me había pagado la universidad comunitaria y luego la universidad con pura determinación y una cantidad poco saludable de cafeína. Lo que no sabía era que la chica luchadora a la que menospreciaba había construido un imperio corporativo, mientras permanecía en la sombra, que Cross Technologies, la empresa con la que su propia firma intentaba desesperadamente fusionarse para mantenerse relevante en la era tecnológica, era mía. Que había pasado la última década adquiriendo patentes, captando talento y posicionándome estratégicamente para convertirme en el líder de nuestra industria. Él no lo sabía porque lo había mantenido en secreto, utilizando holdings y ejecutivos de confianza como la cara visible de mis operaciones. Aprendí pronto que el verdadero poder provenía de ser subestimado, de dejar que fanfarrones como William creyeran que tenían todas las de ganar. Al entrar en el garaje de mi edificio, mi teléfono sonó con una llamada entrante. El director financiero de Harrington, Martin Keading. Eso fue más rápido de lo esperado. Martin tenía mi número personal de nuestras anteriores conversaciones de fusión, donde intercambiamos información de contacto para asuntos urgentes. Zafira, soy Martin. Lamento llamar tan tarde, pero acabamos de recibir una notificación de Cross Technologies rescindiendo el acuerdo de fusión. Debe haber algún error. No hay error, Martin, pero estamos listos para firmar el lunes. La junta ya ha aprobado. Los accionistas están esperando. Entonces la junta directiva debería haberlo pensado antes de que su director ejecutivo me humillara públicamente en la cena de esta noche. Silencio, luego un suspiro. ¿Qué hizo William? Pregúntaselo tú mismo. Seguro que te dará su versión. Buenas noches, Martin. Colgué y me dirigí a mi ático, me serví un whisky y me senté en el balcón a ver dormir la ciudad. En algún lugar, William Harrington estaba a punto de que le arruinaran la noche. Me preguntaba si lo conectaría de inmediato o si tardaría en darse cuenta de que la basura que desestimó controlaba lo único que su empresa necesitaba para sobrevivir el próximo año fiscal. Mi teléfono vibró, Quinn llamaba. Dejé que saltara el buzón de voz sin poder separar mi enojo con su padre de mi amor por él. No merecía estar en medio del fuego cruzado, pero algunas batallas eran inevitables. Por la mañana, mi teléfono tenía 47 llamadas perdidas. William había intentado contactarme 6 veces, lo que debía de estar agotando su energía. El gran William Harrington se redujo a llamar repetidamente a alguien que él mismo declaró basura. Estaba revisando los informes trimestrales durante el desayuno cuando llamó Daniel. La prensa financiera se enteró de la fusión cancelada. Bloomberg quiere un comunicado. Dígales que Cross Technologies ha decidido explorar otras oportunidades que se alinean mejor con nuestros valores y visión de futuro. Vago y devastador. Me encanta. Hizo una pausa. Además, William Harrington está en el vestíbulo. Casi escupo el café. ¿Está aquí? Apareció hace 20 minutos. Seguridad no lo deja subir sin tu aprobación. Pero está armando un escándalo. ¿Debería hacer que lo expulsen? No. Dejé mi taza, pensando. Que suba, pero que espere en la sala de conferencias. Digamos, 30 minutos. Estoy terminando el desayuno. Eres malvada. Prepararé la sala de conferencias C, la que tiene las sillas incómodas 45 minutos después. Entré en la sala de conferencias y encontré a William Harrington, luciendo mucho menos imponente que la noche anterior. Su cabello, habitualmente perfecto, estaba despeinado. Su traje a medida estaba arrugado. El hombre que había reinado sobre la cena como un rey ahora parecía lo que era, un director ejecutivo desesperado que veía cómo se evaporaba el futuro de su empresa. Zafira se puso de pie cuando entré y pude ver cuánto le costó. Gracias por verme. Me senté sin ofrecerle un apretón de manos. Tiene 5 minutos. Se tragó su orgullo como si fuera un cristal roto. Me disculpo por lo de anoche. Mis palabras fueron inapropiadas. ¿Inapropiado? Me reí. Me llamaste basura delante de todo tu círculo social.
Me humillaste en tu propia casa, en tu propia mesa, mientras yo estaba allí como tu invitada y la novia de tu hijo. Estaba borracho. No lo interrumpí. Fuiste honesto. Palabras borrachas, pensamientos sobrios. Pensaste que estaba por debajo de ti desde el momento en que Quinn nos presentó. Anoche, finalmente lo dijiste en voz alta, la mandíbula de William se tensó. Incluso ahora, incluso desesperado, no podía ocultar completamente su desdén. ¿Qué deseas? ¿Una disculpa? ¿La tienes? ¿Una declaración pública? Haré una. Solo hace falta que se produzca la fusión. Tú sabes que sí, ¿por qué? Disculpe, ¿por qué es necesario que esto suceda? Explícame por qué debería hacer negocios con alguien que me falta el respeto fundamentalmente. La cara de William se sonrojó. ¿Por qué es negocio? No es personal, todo es personal cuando lo haces personal. Me puse de pie. Me investigaste, ¿verdad? Profundizaste en mis antecedentes. Descubriste los hogares de acogida, los programas de almuerzos gratuitos, los turnos de noche en almacenes para pagar los libros de texto, asintió de mala gana, pero ahí te quedaste. Viste de dónde vengo y asumiste dónde me encontrarías. Nunca te fijaste por dónde iba. Me acerqué a la ventana, señalando la ciudad que se extendía abajo. ¿Sabes por qué Cross Technologies tiene éxito, William? Porque tienen buenos productos. Porque recuerdo tener hambre. Porque recuerdo que me descartaron, me pasaron por alto, me subestimaron. Cada persona que contratamos, cada acuerdo que hacemos, cada producto que desarrollamos, me pregunto si estamos creando oportunidades o simplemente protegiendo privilegios. Me volví hacia él. Tu empresa representa todo contra lo que construí la mía para luchar, dinero viejo, protegiendo viejas ideas, manteniendo la puerta cerrada a cualquiera que no heredara su asiento en la mesa. ¿Eso no es verdad? Nombra a una persona en tu junta que no haya ido a una universidad de la Ivy League, un ejecutivo que creció por debajo del umbral de la pobreza, un alto directivo que tuvo que trabajar en 3 empleos para poder pagar sus estudios en una universidad comunitaria. Su silencio fue respuesta suficiente. La fusión está muerta, William. No porque me insultaste, sino porque me mostraste quién eres realmente y, más importante aún, me mostraste quién es realmente tu empresa. Esto nos destruirá, dijo en voz baja. Sin esta fusión, Harrington Industries no sobrevivirá los próximos 2 años. Entonces tal vez no debería. Me dirigí hacia la puerta. Tal vez sea hora de que la vieja guardia de paso a empresas que juzgan a las personas por su potencial, no por su pedigrí y espera. Se levantó tan rápido que su silla se volcó. ¿Qué pasa con Quinn? Vas a destruir la empresa de su padre, su herencia. Me detuve en la puerta. Quinn es brillante, talentoso y capaz. No necesita heredar el éxito. Él puede construir el suyo propio. Esa es la diferencia entre nosotros, William. Tú ves la herencia como destino. Yo lo veo como una muleta. Él nunca te perdonará. Quizás no, pero al menos sabrá que tengo principios que no se pueden comprar ni intimidar. ¿Puedes decir lo mismo? Lo dejé allí y volví a mi oficina. Daniel estaba esperando con una pila de mensajes y una mirada cómplice. Fairchild Corporation quiere reunirse el lunes por la mañana. Están muy interesados en discutir una adquisición bien. Asegúrate de que William se entere de ello esta tarde. Ya está previsto que se filtre la información. Hizo una pausa. Quinn está en tu oficina privada. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 1 hora. Le traje café y pañuelos. ¿Cómo supo venir aquí? Pregunté. Llamó a la línea principal de la oficina preguntando por usted. Cuando le dije que estabas en una reunión con su padre, me preguntó si podía esperarte. Dadas las circunstancias, pensé que no te importaría, explicó Daniel, después de dejar a William en la sala de conferencias. Regresé a mi oficina privada, donde Daniel me informó que Quinn estaba esperando. Lo encontré acurrucado en la silla de mi escritorio, con los ojos rojos pero secos. Él levantó la vista cuando entré y vi la fuerza de su padre, pero la bondad de su madre en su rostro. Hola, dijo en voz baja. Hola. Escuché lo que le dijiste. Daniel me dejó ver la transmisión de la sala de conferencias. Me senté en el borde de mi escritorio. Creo. Se levantó, colocándose entre mis rodillas. Creo que fui una cobarde al dejar que te tratara así, poniendo excusas, esperando que mejorara. Quinn, no, déjame terminar. Me tomó las manos. Me he pasado la vida beneficiándome de sus prejuicios sin desafiarlos. Anoche, viéndolo, me avergoncé. No de ti, de él. De mí misma, por no haberle plantado cara antes. ¿Qué estás diciendo?
Estoy diciendo que si me aceptas, quiero construir algo nuevo contigo sin el dinero, las conexiones, ni la aprobación condicional de mi familia. Lo acerqué. ¿Estás segura? Tiene razón en una cosa. Renunciar a esa herencia no es poca cosa. Se rió, y fue el sonido más hermoso que había oído en días. Zafira, acabas de cancelar una fusión de 2.000 millones de euros porque mi padre te faltó al respeto. Creo que resolveremos el tema del dinero. Te quiero, dije, más sincero que nunca. Yo también te quiero, incluso si acabas de declararle la guerra corporativa a mi padre. Sobre todo porque le declaré la guerra corporativa al tuyo. Sobre todo por eso, asintió, besándome. Mi teléfono vibró. Daniel otra vez. Señora, William Harrington está celebrando una reunión de emergencia de la junta directiva. Nuestras fuentes dicen que están considerando contactarla directamente por encima de su cabeza. Puse el teléfono en altavoz. Diles que Cross Technologies podría estar dispuesta a negociar una fusión con Harrington Industries bajo una nueva dirección. Énfasis en nueva. Los ojos de Quinn se abrieron de par en par. Vas a echar a mi padre de su propia empresa. Voy a darle a la Junta una opción. Evolucionar o perecer. Lo que hagan con esa decisión depende de... Ellos lo pensó un momento y asintió. No se irá en silencio, no esperaba que lo hiciera. Esto se va a poner feo probablemente. Mi madre llorará. Sin duda, mi hermana escribirá otra canción terrible sobre el drama familiar. Que Dios nos ayude a todos, sonrió, y su sonrisa fue aguda, hermosa y un poco peligrosa. Entonces, ¿cuándo empezamos? Le devolví la sonrisa. ¿Ahora qué? Y así fue como la don nadie que salía con el príncipe se convirtió en la reina que derrocó el reino. No con una espada ni un ejército, sino con una simple verdad: el respeto no se hereda, se gana. Y quienes se niegan a darlo, bueno, aprendieron a las malas que a veces la basura se va sola y se lleva todo lo demás. Para el lunes siguiente, William Harrington ya no era el director ejecutivo de Harrington Industries. Para el martes, Cross Technologies anunció una fusión con la empresa recién reestructurada. Para el miércoles, Quinn aceptó un puesto como nuestra nueva directora de desarrollo estratégico, rechazando por despecho la oferta de su padre de financiar una empresa rival. Y para el jueves, William Harrington había aprendido la lección más cara de su vida. Nunca llames basura a alguien a menos que estés preparado para que te echen con ella 6 meses después. Quinn y yo estábamos comprometidos con planes para una pequeña ceremonia lejos del círculo social de su padre. William no había hablado con ninguno de nosotros desde que lo despidieron como director ejecutivo, aunque la madre de Quinn llamaba semanalmente, reconstruyendo poco a poco su relación en términos nuevos y más sinceros.